Estamos con Nuria Sanz, ella es directora de la oficina de la UNESCO en México y estamos saliendo de una conferencia en el BED Summit Latinoamérica, en donde ella tuvo una participación importante en una conferencia sobre los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, principalmente en este año en que se cumple una fecha, pues la primera fecha que se planteó para el cumplimiento de estos objetivos. Y me gustaría que nos platicara, Nuria, sobre justamente si estos objetivos del milenio, específicamente en cuanto a educación, se están cumpliendo en México y en la región, en Latinoamérica. Pues estamos en un momento puente, en un momento en el que los 193 países de la comunidad internacional acaban de decidir cuáles deberían de ser los designios para los próximos 15 años en la agenda del desarrollo. Estamos en un momento puente entre los objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio comenzaron en el año 2000 hasta el 2015 y ahí lo que se planteaba verdaderamente era 8 puntos fundamentales, entre los cuales la educación constituía uno de ellos, con una serie de metas. Principalmente tenían que ver con las tasas de matriculación, con la primera escolarización y evidentemente la educación tenía un peso fundamental, como siempre lo ha sido, en la estructura y en la conformación de una mejor sociedad en un planeta compartido. Sin embargo, ahora, frente a los retos no cumplidos, pero frente a una agenda nueva que es paradigmática para todos los pueblos del mundo, para todos los países, los que están en desarrollo, los que ya están desarrollados, los países de renta media, es una agenda mucho más plural y extraordinariamente ambiciosa. ¿Y qué ocurre en esa ambición? Pues que la educación no es solamente uno de esos puntos, una de esas metas, sino que junto con la erradicación de la pobreza extrema es la gran meta de la agenda del desarrollo, en el entendido de que la educación es la única que puede conformar una mejor sociedad, que es la que mejor queremos para dentro de 15 años, que nos permita verdaderamente hacer un planeta sostenible. Nuestro secretario general, el señor Ban Ki-moon, estableció desde el primer momento en todo el proceso de negociaciones diplomáticas que la educación era lo ante todo. Educación ante todo es el gran statement, es la gran declaración de la Secretaría de las Naciones Unidas. Y eso hace que hoy, en la agenda del desarrollo, en la nueva agenda del desarrollo, la educación, independientemente de ser el punto 4, es el gran derecho habilitador para que el resto de la agenda se cumpla. Hay algunas cuestiones que no están todavía enfrentadas de una manera más clara y más explícita. El documento que hizo la UNESCO, como esa agenda especializada y agencia especializada de Naciones Unidas en educación, en ciencia y en cultura, fue muy claro. Nosotros queríamos que en el documento final aparecieran esos 12 años de formación gratuita, de calidad y pública. Eso no está así explicitado, pero evidentemente esa es la propensión y sobre todo el deseo. También hubiésemos querido que quedara más explícita y más cuantitativamente expresada pues la necesidad de acabar con el analfabetismo en el mundo, principalmente en aquellas brechas que se abren pues en las mujeres indígenas, en el mundo rural y en una zona de fechas que va más allá de los 60 años. Pensamos que el analfabetismo es una deuda social y pensamos que no habrá una buena agenda del desarrollo que no tenga en cuenta una manera distinta de entender los procesos de alfabetización, con una cooperación cultural muchísimo más colaborativa, en el sentido de que no hablar o escribir la lengua oficial de un determinado país no significa ser analfabeto en la propia cultura de origen de un hablante que no tiene por qué hablar o escribir el castellano, pero que pertenece, en el caso de México, a toda esa diversidad lingüística que se organiza en más de 60 lenguas y más de 140 familias lingüísticas. Hay que reconocer ese derecho a la diversidad y hay que reconocerlo como un capital social, y eso es lo que creo que debe de estar cada día más presente en cualquiera que sea el plan de estudios a cualquier nivel de gobierno. Entender que la diversidad es un derecho, entender que es el gran capital para una mejor sociedad en el 2030. ¿La reserva cambia las cifras, Nuria? Es decir, si tenemos una cifra de analfabetización en la región o en el país, si consideramos a los que no hablan español, por ejemplo, pero sí hablan su lengua natal,
¿las cifras cambian drásticamente? Cambia todo, cambia nuestra percepción y sobre todo es absolutamente necesario salir del estereotipo. Es verdad que hay que hacer más esfuerzos por acabar con algo que es una cifra que sigue siendo contundente y enorme, que es 33 millones de analfabetos en América Latina, es muchísimo. Pero, vuelvo a repetir, en esa lengua oficial. Si hacemos que todo eso se convierta en un verdadero capital social, lejos de ser un estereotipo, pues tendremos una fortaleza en términos de sociedad contemporánea. Y para eso creo que la educación debe de nutrirse de disciplinas como la sociología, la antropología, toda la ciencia social colaborativa que nos permita ser bilingües, es decir, tener la capacidad, la disposición para entendernos en un tránsito cultural que es aquel que siempre nos va a beneficiar.